Buenas tardes a quienes aún no he saludado. Es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre otra pandemia, porque hablamos normalmente de la pandemia de COVID, efectivamente es lo que más nos ocupa en estos tiempos, pero al mismo tiempo hay una pandemia de depresión, no de ahora, sino ya de hace años. De manera que por ese motivo es un tema que a todos seguramente nos toca de cerca, sea por experiencias personales, por familiares, por amigos, por conocidos. El tema depresión es un tema seguramente relevante para todos nosotros. Si ustedes me permiten, yo voy a compartir algunas diapositivas para acompañar esta charla, que espero que sea una charla precisamente, es decir, compartir algunas ideas y luego dar la oportunidad de que ustedes formulen preguntas o comentarios o agregados que pueden ser, que seguramente serán bienvenidos. Bien. Decía que hablamos de otra pandemia, porque fíjense ustedes estos datos de la Organización Mundial de la Salud a propósito de la depresión, corresponden al 2020, son los datos que tenemos, pero de todas maneras son impactantes, ¿no? Más de 300 millones de personas en todo el mundo están afectadas de algún tipo de cuadro depresivo. Un desorden que además genera casi 800.000 suicidios al año. No todos los suicidios son por depresión, pero la depresión es seguramente la principal causa de suicidio. Y lo dramático es que existiendo tratamientos que son eficaces para la depresión, bueno, muchas personas no reciben dicho tratamiento y por lo tanto cursan o atraviesan este desorden psiquiátrico sin recibir la asistencia necesaria. Es muy difícil saber cuál es la prevalencia en nuestro país de depresión, porque no hay muchas encuestas al respecto y además los números dependen de los criterios que se emplean para identificar a las personas deprimidas. Estos son datos que tienen 10 años de diferencia, pero que no son demasiado distintos, y cabe suponer entonces que puede haber una prevalencia del entorno del 10%, ¿verdad? Entre el 5 y el 10% de personas cursando algún tipo de depresión. Las tasas de suicidio sí son muy elevadas en Uruguay. Aquí tenemos los números de los últimos 3 años en pantalla, que son muy parecidos, ¿verdad? Y que hablan de 700 y pico de suicidios anuales, lo cual da más o menos un suicidio cada 12 horas. Fíjense ustedes qué dato dramático. Más de 20 personas por cada 100.000 habitantes en Uruguay se suicidan al año. Y esta tasa, que se mantiene bastante estable en los últimos 5 años, es casi igual a la mayor que tenemos, que es la que coincidió con la crisis del 2002, donde también eran más de 20 personas por cada 100.000 habitantes que se habían suicidado en esa época. Aquí tienen una curva que muestra justamente año a año la tasa, el porcentaje de suicidios cada 100.000 habitantes. Ven que en los últimos años se ha mantenido más o menos en ese entorno. Si ustedes lo examinan por sexo, van a ver que son mucho más los hombres que se suicidan, que se quitan la vida, que las mujeres. Estos números son impactantes. Sin embargo, los intentos de autoeliminación son más frecuentes en las mujeres, lo cual sugiere que probablemente los hombres, bueno, emplean métodos o procedimientos más contundentes, y por eso terminan siendo mucho más los hombres que se suicidan. Y aquí pueden verlo por edad, donde, bueno, por supuesto hay un pico en la franja de 80 a 84 años, y luego se mantienen bastante por debajo. A propósito de esto, hubo en el último año, en el 2020, con relación al 2019, un aumento de los suicidios en la franja de 15 a 19 años, creo que lo tenemos aquí, donde se verificó un incremento del 45%, no así en la franja de 20 a 24. De manera que este incremento, bueno, puede ser circunstancial, no lo sabemos, habrá que ver la evolución, pero de todas maneras es un número llamativo.
Si ustedes me preguntan cuáles son los métodos que se emplean normalmente para quitarse la vida, yo sin ver estos datos no hubiera dicho que el ahorcamiento es el que se emplea en el 70% de los casos, son datos del 2020. Y seguido por el arma de fuego solo en el 17,5%. Luego vienen el resto, con porcentajes mucho menores, incluyendo el saltar desde un lugar elevado, que es el que uno intuitivamente piensa que es el más frecuente, sin embargo, solamente un 1,5%. Y estos datos del 2019 muestran que siendo los suicidios más de 700 al año, en comparación con los accidentes fatales y los homicidios, allí tienen ustedes las cifras, más o menos sumados los accidentes y los homicidios, generan al año tal vez un poco más de muertes que aquellos por suicidio, pero no tantos más. Y tiene allí un dato, además, que se verificó al comienzo de la pandemia, en el 2020, donde se vio un incremento importante en las llamadas a las líneas de ACE de apoyo a las personas que sufrían un poco este cuadro emocional. Bien, esta es una pregunta que generalmente se formula y que es muy legítima. ¿Hasta qué punto se puede estimar el riesgo suicida? Bueno, nunca se puede tener la certeza absoluta de que una persona intentará quitarse la vida, pero hay algunos elementos que sugieren que puede ser más probable. Sobre todo el hecho de que una depresión sea muy severa, en general hace más probable el cuadro depresivo, o que haya tenido antecedentes personales de intentos de autoeliminación, que lo haya intentado en el pasado. Los antecedentes familiares de suicidio también son significativos. El hecho de que la persona sea muy impulsiva o que esté atravesando un momento de gran ansiedad puede generar que en un impulso, en un raptus, como se dice, un raptus ansioso, bueno, haga un intento de autoeliminación. La pérdida de esperanza, que es un síntoma característico de la depresión, cuando es muy marcada, cuando la persona no ve la luz al final del túnel, ¿verdad?, del camino, cuando la persona no tiene ninguna esperanza de que su situación mejore, es un dato. El aislamiento también, se suicidan más las personas que viven solas, solteras o viudas, que las personas que tienen un continente familiar o social importante. Piensen ustedes que estamos, o que estuvimos viviendo sobre todo un momento de aislamiento físico, en buena medida debido a la pandemia de COVID. El hecho de que la persona tenga planes concretos de cómo quitarse la vida es un elemento que los psiquiatras siempre preguntamos porque nos da la pauta de que es probable que se pueda llevar a cabo. No solamente que tenga ideas de que no vale la pena vivir, sino de que haya ya planificado cómo lo haría. Y por supuesto, disponer de los medios también es un elemento que incrementa el riesgo de autoeliminación. No significa que cuando se dan estas cosas necesariamente la persona vaya a intentar quitarse la vida, pero son por lo menos elementos de riesgo. Bien, a propósito de la depresión, a mí me gustaría hoy ver algunas creencias equivocadas que sin embargo están muy difundidas en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Creencias erróneas que a veces nos confunden. La primera de ellas, que he presentado aquí, es confundir la tristeza con la depresión. Hay muchas personas que consideran, que creen que estar triste es lo mismo que estar deprimido. Sin embargo, la tristeza es un sentimiento normal, es un sentimiento esperable ante los fracasos, las frustraciones, las contrariedades y las pérdidas, de manera que no se trata, porque la tristeza en sí es una reacción emocional cuando es proporcionada en su magnitud y en su duración, bueno, no configura un desorden psiquiátrico. En cambio, la depresión sí, es un trastorno que es necesario tratar. Aquí tienen las características resumidas, naturalmente, de la depresión. Además del estado de ánimo triste, que allí está en el centro de la diapositiva, y que no siempre es tristeza, ¿verdad? A veces es un sentimiento de vacío, de indiferencia afectiva, de no disfrutar, de no entusiasmarse,
de no encontrar placer en las cosas que se hacen, ¿verdad? Pero se acompaña también de un trastorno de la voluntad. La persona se le hace cuesta arriba cumplir con sus obligaciones, con sus tareas, y a veces no las cumple o lo hace a costa de un gran esfuerzo. Tienen las personas deprimidas muchas veces pensamientos negativos, pueden imaginarse que están en la ruina, que sus problemas son mucho más graves de lo que realmente son, de que están enfermos, ideas hipocondríacas, de que se sienten culpables de situaciones de las cuales no son en realidad responsables. En cuanto a los síntomas motores, el individuo deprimido puede estar agitado o puede estar enlentecido, con mucha frecuencia está como frenado y entonces habla menos, se ríe menos, se mueve menos, y esto es una característica de la depresión, como también lo es los síntomas fisiológicos, como la pérdida del apetito. A veces es lo contrario, la persona come más que antes, pero la pérdida del apetito es importante, y cuando una persona deprimida me dice que ha perdido varios kilos en el último mes, bueno, yo abro los ojos porque es un elemento que indica severidad. Y también el insomnio, ¿verdad? Que también figura allí, o a veces la hipersomnia, la persona duerme más que habitual. Y como hemos dicho, la pérdida del interés vital, desde las ideas de que, bueno, la vida no vale la pena, hasta los planes o los proyectos concretos que pueden culminar efectivamente en algunos casos en intentos de autoeliminación y lamentablemente, como hemos visto en muchos casos, directamente en el suicidio. Como ustedes ven, esto es muy distinto de estar triste. Por eso es que es importante dejar claro que la tristeza y la depresión son fenómenos distintos y que la depresión sí es un desorden que debe tratarse. ¿Cómo pongo todo que se ve todo? Este es un cuestionario que a veces utilizamos en la consulta, donde se le presenta una serie de síntomas típicos de la depresión al paciente, al consultante, y le pedimos que nos diga si en la última semana ha experimentado estos síntomas alguna vez, varias veces, o si no los ha experimentado. Allí los tienen en pantalla, ilustran un poco cuál es la característica de los síntomas característicos de la depresión. Y arroja un puntaje que es orientador, no se puede hacer un diagnóstico solo por un instrumento de medida, por un cuestionario, ¿verdad? Pero por lo menos es algo que ayuda en la evaluación del paciente. Aquí tienen otros síntomas que se pueden identificar y que también consultamos al consultante, a la persona que nos viene a pedir ayuda, si los ha experimentado, si, por ejemplo, si se ha sentido triste la mayor parte del día en la última semana, y en qué medida, o si piensa mucho en cosas que le producen remordimiento, o si tiene menos interés o menos entusiasmo por cosas que antes disfrutaba, y así sucesivamente. Aquí tienen otros síntomas depresivos que aluden un poco a las distintas áreas que yo les mostraba originalmente. El puntaje que se obtiene nos indica si el individuo tiene pocos o muchos síntomas depresivos, o algunos o numerosos. Es simplemente una autodescripción que tiene un valor orientador, pero de ninguna manera esto permite hacer un diagnóstico que debe realizarse mediante una consulta médica individual. Esto lo muestro con fines ilustrativos exclusivamente. Porque además, para hacer el diagnóstico de depresión, no solo es necesario constatar o identificar cierto número de síntomas, sino también su magnitud y su duración, porque existen distintos tipos de depresión. En el caso de la depresión mayor, estos síntomas deben estar presentes por lo menos durante 2 semanas, la mayor parte del día y la mayor parte de los días. Y en el caso de la llamada depresión persistente, que es un cuadro más crónico, más mantenido en el tiempo, bueno, los síntomas tienen que estar presentes por lo menos durante 2 años, también la mayor parte del tiempo. Pero además, para decir que existe un cuadro depresivo, estos síntomas deben tener una repercusión sobre la vida del individuo, me refiero a la vida laboral, familiar, matrimonial, interpersonal. Es decir que, como ven,
la evaluación siempre es personal y toma en cuenta distintos criterios. Bien, segunda creencia equivocada, muy común a propósito de la depresión. Se cree que es un problema de actitud. Si uno pone voluntad, va a salir rápidamente de este cuadro. Y en realidad la depresión es precisamente la enfermedad de la voluntad. Si no tuviera voluntad, probablemente no estaría deprimido. Es verdad que dentro de ciertos límites es importante poner, bueno, motivación, interés en salir del desorden y cumplir con las indicaciones. Por supuesto que sí, pero solo con ello no suele ser suficiente porque, como hemos visto, estamos frente a un desorden psiquiátrico que va más allá de un problema de voluntad o de actitud de quien lo sufre. Lo primero que hay que saber es que los pensamientos y las emociones, y de eso estamos hablando, ¿verdad? Cuando hablamos de pensamientos depresivos y de emociones como la tristeza, en realidad no son entidades que están flotando cerca de la cabeza de la gente, sino que dependen de la activación de circuitos cerebrales. Y entonces, en la depresión se han identificado cambios neuroquímicos, cambios químicos en el cerebro, y no solo en el cerebro, sino en todo el organismo. Por ejemplo, la disminución de neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas que permiten la comunicación entre las neuronas. La serotonina probablemente sea la más conocida a propósito de la depresión. También hay cambios neuroendocrinos que determinan, por ejemplo, una activación de las suprarrenales y un aumento del cortisol. Y un cuadro de inflamación crónica. Vamos a ver esto rápidamente y se los muestro para que quede claro que no se trata simplemente de un problema de actitud, sino que es un desorden efectivamente. Bueno, esta diapositiva no es para que ustedes la memoricen necesariamente, es simplemente para ilustrar esto que decía de los neurotransmisores. Aquí en amarillo se ve una célula nerviosa, una neurona, y en verde otra, y el espacio que hay en el medio es lo que se llama espacio sináptico. La forma de comunicarse que tienen las neuronas entre sí es mediante la liberación de neurotransmisores. Como se ve allí, se liberan, por ejemplo, serotonina, que actúa sobre receptores en la célula que continúa, allí están en rosado los receptores, y transmiten de esa manera el impulso nervioso. Luego los neurotransmisores que están allí en el espacio sináptico se recaptan para volver a utilizarlos. Esto es importante porque muchos medicamentos antidepresivos de los cuales disponemos actualmente bloquean esa recaptación y permiten que aumente la concentración de serotonina en el espacio sináptico o de otros neurotransmisores. ¿Por qué les muestro esto? Nuevamente, para que vean hasta qué punto se estudia la acción a nivel celular que termina generando un cuadro depresivo. Les hablaba de cambios neurohormonales, como la activación de las suprarrenales y el aumento del cortisol. Bueno, aquí también mencionamos eso, que tiene acción justamente también sobre las células nerviosas, y de la inflamación, que se asocia a la depresión. Muchas enfermedades como las que están allí, artritis, cáncer, diabetes, estrés crónico, inmunoterapia, por ejemplo, el tratamiento con interferón, ¿verdad? Determinan un cuadro inflamatorio y por eso se asocian a depresión. Pero en ausencia de estos desórdenes, igual puede haber cuadros inflamatorios crónicos que disminuyen la liberación de neurotransmisores y también terminan generando un cuadro depresivo. Lo de vacunas no se refiere a las actuales, naturalmente, sino que es un concepto general. Bien. Por eso mismo, además, las medidas que combaten la depresión, como hacer ejercicio, o a veces dieta que controla los carbohidratos, a veces algunos antiinflamatorios, algunas vitaminas, como la vitamina D y el magnesio, que tienen un efecto antiinflamatorio, bueno, también a veces ayudan a combatir la depresión. Ojo que todo medicamento tiene sus contraindicaciones, esto es ilustrativo, no es para que ustedes los consuman por vuestra cuenta. Bien, entonces, ¿qué es lo que causa la depresión? ¿Verdad? ¿Cuál es la causa de todo este
proceso. Bueno, lo primero a saber es que la depresión es un fenómeno multicausal, no es que tenga una causa, sino que es la combinación, la conjunción de distintos factores causales. Por un lado, los sucesos ambientales, las cosas que nos pasan, ¿verdad? Luego, nuestros propios genes, que nos pueden hacer más o menos vulnerables, y luego aspectos de personalidad que también nos pueden hacer más predispuestos por nuestra manera de ser a los cuadros depresivos. Vamos a verlos rápidamente para ilustrar. Bueno, hablamos de factores genéticos, y ya se han identificado genes que predisponen a los cambios químicos que hoy mencionábamos que están en la base de la depresión. Es decir, que hay factores genéticos, por eso hay una historia familiar, que en algunos tipos de depresión es más marcada que en otros tipos, pero sobre todo en los parientes, en los familiares de primer grado, en algunos tipos de depresión, hay un mayor riesgo de caer en este tipo de desorden que en la población general. Hablábamos de los sucesos ambientales, ¿a qué nos referimos? Bueno, a las pérdidas, los fracasos, las frustraciones, aquello que nos pasa. Esto es lo que más comúnmente se identifica como la causa de la depresión, pero es solamente uno de los factores y actúa sobre los otros también, ¿verdad? Que hemos visto. El estrés crónico, ¿verdad? Es un factor que es de riesgo para los cuadros depresivos. Y en este momento que estamos atravesando un momento de pandemia, hay muchos factores que generan un estrés crónico. Allí están ilustrados algunos de ellos, y que, bueno, pueden por eso hacer más probable el desarrollo de cuadros depresivos. Todos los conocemos, pero por lo menos los queríamos reunir en esta diapositiva. En tiempos de COVID, entonces, hay estrés crónicos, a veces hay pérdida de roles laborales, familiares, de rutinas que no se pueden seguir, situaciones de aislamiento y de soledad, en el caso de los mayores, dependencia de otras personas, sentimientos de impotencia, ¿verdad? También una sensación de incertidumbre, porque hay muchas preguntas sin respuesta, luego volveremos sobre esto, y a veces dificultad para acceder a ciertos tratamientos. Todo esto ha hecho que en tiempos de COVID, bueno, sea también más probable, no necesariamente así, pero más probable caer en cuadros depresivos. Hablamos entonces de los sucesos ambientales, las cosas que nos pasan, hablamos de los factores genéticos que predisponen, y luego están los factores psicológicos de predisposición, que tienen que ver con nuestra forma de ser y de reaccionar ante las dificultades. Entonces, se ha visto, por ejemplo, este autor Aaron Beck, uno de los más conocidos en los estudios sobre depresión, ha identificado estas tres visiones negativas que hacen que el sujeto pueda caer en un cuadro depresivo. Son personas que tienen una visión, un autoconcepto negativo, se consideran desvalorizados, con poca capacidad, tienen una visión negativa del mundo, ven el mundo o la vida como una fuente de problemas y de dificultades, y suponen que el futuro también mantendrá los problemas actuales o traerá nuevos problemas. Estas visiones existen o se desarrollan a lo largo de la vida, y luego cuando tiene lugar algún suceso, alguna pérdida, algún fracaso, bueno, puede desencadenarse un cuadro depresivo. Este es uno de los factores psicológicos de predisposición. Otro autor, Seligman, dice que las personas proclives a caer en depresión, bueno, han desarrollado lo que se llama una expectativa de desesperanza. Ellos no creen poder manejar o gestionar los problemas que les vayan a ocurrir. Entonces no es tanto las cosas que nos pasan, sino la suposición de que no podremos manejarlas, lo que nos lleva a la depresión. Y además, ha dicho Seligman que las personas que son propensas a deprimirse, bueno, tienden a pensar que son responsables de los fracasos, pero cuando tienen logros y éxitos, es la suerte o la ayuda de otras personas la que los causó. Entonces, claro, con este cóctel, digamos, psicológico, es posible también caer en cuadros depresivos. Otras actitudes de la personalidad que predisponen a la depresión: las personas muy autoexigentes, digamos, tienen dificultad para conformarse con su propio desempeño,
y entonces a veces es más probable que se depriman. Se juzgan a sí mismas globalmente, es decir, piensan en lo que supuestamente son y no en lo que hacen. Entonces no piensan, bueno, en esto me fui mal, sino soy un fracasado, ¿verdad? Aquellas que tienen una gran necesidad de apoyo y de protección, las personas muy dependientes, bueno, cuando pierden esa fuente de apoyo están en peores condiciones. O quienes tienen un gran apego a sus propios roles, a personas, incluso a bienes, bueno, también carecen de la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios. Bueno, por supuesto, la dificultad para aceptar las pérdidas y los fracasos, o incluso la excesiva necesidad de ser admirado, ¿verdad? Que hace que la pérdida de esa admiración, de ese destaque, de ese reconocimiento externo, bueno, pueda llevarlo también a veces a caer en cuadros depresivos. Ninguno de estos factores asegura que el individuo vaya a ser un cuadro depresivo, pero facilita o hace más probable poder caer en ellos. Se ha visto que las personas proclives, y continuamos con los aspectos de la forma de ser que nos pueden llevar a la depresión, tienen errores al procesar la información. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, que tienen un pensamiento catastrófico, es decir, que las cosas les parecen terribles, dramáticas, cuando de repente son, adversas, pero no necesariamente suponen un drama. Se imaginan siempre, además, el peor escenario. Y por eso se angustian más de lo que los sucesos justifican. Tienen una visión de túnel, es decir, que perciben selectivamente sus fracasos, sus contratiempos, sus momentos de mala suerte, y no toman en cuenta, ponen como entre paréntesis los momentos en los cuales les ha ido bien, o han tenido éxitos, o buenos resultados. Tienden a generalizar excesivamente las cosas, por ejemplo, siempre me va mal, nunca consigo lo que quiero, siempre soy rechazado, ¿verdad? El siempre y el nunca son conceptos demasiado generales y muy difíciles de sostener. Y además es muy común que al procesar la información, al procesar la realidad, pretendan estar completamente seguros de todo. Y esto, en este momento, que es un momento de incertidumbre, también aumenta el riesgo de caer en cuadros depresivos. Fíjense que en tiempos de COVID hay muchas preguntas sin respuesta. Incluso hay algunas que han tenido una respuesta originalmente y ahora se ha cambiado. Entonces, es imprescindible acostumbrarse a convivir con cierto margen de incertidumbre. Porque pretender tener certezas absolutas, bueno, nos llevará seguramente a caer en un estrés insostenible. Aquí reunimos varias de las cosas que hemos dicho. Podemos comenzar viendo los sucesos, las pérdidas, los fracasos que desencadenan el cuadro depresivo. Una vez que a uno le acontecen estos eventos negativos, de acuerdo a la propia personalidad, se les atribuye un valor, se los considera, por ejemplo, terribles, y uno evalúa también la capacidad de manejarlos. Por ejemplo, la persona puede entender que no tiene capacidad para manejarlos. Cuando esto ocurre, pueden tener lugar los cambios neuroquímicos que generan la depresión. Pero además, la predisposición genética hace que esos cambios sean más o menos probables. Una vez que el sujeto está deprimido, bueno, tiende a ver sus problemas más negros de lo que son y a disminuir su capacidad de gestionarlos precisamente por la depresión. Con lo cual, el proceso de causal es circular, ¿verdad? No es que haya un proceso lineal, sino que muchas veces la depresión tiende a mantenerse a sí misma y esa es otra de las causas por las cuales es necesario tratarla. Bien, vamos a la tercera creencia equivocada. Muchas veces me lo pregunta, ¿verdad? Tengo un cuadro depresivo o tengo un pariente con un cuadro depresivo. ¿Es necesario o es conveniente utilizar psicoterapia, es decir, tratamiento psicológico, o hay que recurrir a la medicación? Y la verdad es que no son excluyentes, sino que, por el contrario, son herramientas complementarias. ¿Qué es lo que presenta esta diapositiva?
Por un lado, los antidepresivos, medicamentos que combaten la depresión, otros que tienden a estabilizar el humor, sobre todo en el caso de los trastornos bipolares, y otros medicamentos que también a veces se usan. Luego, tratamientos psicológicos como la terapia cognitivo-conductual, que es uno de los más utilizados en este desorden, a veces intervenciones a nivel familiar, y cuando hay un riesgo de suicidio importante, bueno, a veces es necesario recurrir a la internación porque los medicamentos demoran en actuar, y entonces no puede ocurrir que una persona padeciendo o cursando una depresión severa, aunque esté medicada, bueno, requiera de cuidados para evitar que intente quitarse la vida antes de que el tratamiento esté operando, esté dando resultados. Ven como todos estas intervenciones terapéuticas, digo yo, son complementarias. En cuanto a los antidepresivos, son una familia de medicamentos, como tal vez uno de los más conocidos sea el Prozac, en una época estuvo muy de moda, o pertenece a una familia de medicamentos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero hay otros, ¿verdad?, que están allí mencionados. Hay que saber que no generan adicción, como de repente sí lo generan a veces los tranquilizantes cuando se toman en dosis altas o por mucho tiempo. Aunque tampoco conviene discontinuarlos de golpe, ¿verdad?, sino paulatinamente. No interactúan en general con el alcohol, y lo que decíamos hoy, demoran en comenzar a actuar, 2 a 4 semanas en comenzar a actuar. Entonces hay que tener paciencia y esperar a que la acción tenga lugar. Por eso además se mantienen meses por lo menos, o a veces años. Suelen ser bien tolerados, tienen en general pocos efectos secundarios y no se usan solo para la depresión. Por eso el nombre de antidepresivos es discutible que sea adecuado. También en cuadros de ansiedad, en cuadros donde la persona se preocupa mucho porque tiene un efecto antipreocupación, en el trastorno obsesivo compulsivo, en los ataques de pánico, en los problemas por control de impulsos. En todos estos casos, muchas veces, obviamente cada caso es distinto, siempre lo decimos, se necesita una evaluación personal, pero en muchos casos se utilizan este tipo de medicamentos que se conocen como antidepresivos. Con respecto a la terapia más conocida para este desorden, la terapia cognitivo-conductual, es parte de la premisa de que a lo largo de la vida desarrollamos ciertas formas de pensar y de actuar, de enfrentar los problemas, y que algunos de los hábitos son limitantes e improductivos. Procura identificar creencias equivocadas y trabajar para desarrollar estrategias más adaptativas que dejen de lado la reacción depresiva. Esto dicho de forma obviamente muy sintética. Estas son algunas de las herramientas de las que se vale la terapia cognitivo-conductual. Identifica las creencias que el sujeto tiene sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre el futuro. ¿Se acuerdan que a propósito de la tríada cognitiva de Aaron Beck vimos esto? Identifica las formas que tiene el sujeto de manejar las frustraciones, o los errores que también vimos en el procesamiento de la información, y los ayuda al individuo a tener una visión más realista de los acontecimientos. Por ejemplo, revisar sus ideas de que no puede hacer nada, no puede disfrutar. Hay otras herramientas dentro de la terapia cognitivo-conductual, como el procedimiento para resolver problemas, examinar la excesiva necesidad de afecto y de éxito, el desarrollo de habilidades sociales interpersonales, la reinserción paulatina en la vida activa. Todas estas herramientas son algunas de las que se utilizan en el marco de una terapia cognitivo-conductual. Luego, si hay alguna pregunta sobre esto, podré extenderme. Esto es simplemente para mencionar en qué consiste este tipo de tratamiento, que es una terapia activa, donde se ayuda activamente al consultante a superar su cuadro y a reinsertarse en una vida activa. Estamos viviendo hoy por hoy, hay que saberlo, un cierto desamparo, porque estructuras culturales y sociales que antes nos daban seguridad han perdido
su capacidad de darnos respaldo. Hay una crisis, por ejemplo, muchas personas de valores religiosos, que antes eran inamovibles, también el matrimonio como institución, o el empleo. Antes la gente trabajaba en el mismo lugar durante muchos años, hoy en día no es tan seguro. Los bancos, que eran eran sólidos, no digo que no lo sean actualmente, pero digamos, una serie de estructuras sociales que antes eran inamovibles, hoy en día nos plantean ciertas dudas y preguntas. El número de divorcios también ha aumentado, ¿verdad? De manera que es una época donde hay un cierto grado de desamparo al cual debemos adaptarnos necesariamente. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a las dificultades, y acá hay algunos elementos necesarios en este momento. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, es necesario convivir con cierto margen de incertidumbre, y no pretender tener respuestas para todo porque es imposible. Reconocer que los temas hoy por hoy son complejos y globales, ¿verdad? Y desarrollar una capacidad de adaptarse a los cambios. Hoy en día hay que esperar el cambio, seguramente, y reinventarse. Tratar de no apegarse demasiado a ciertos roles. Han cambiado mucho los roles, incluso los roles familiares, ¿verdad? Y eso nos exige adaptar nuestras expectativas a otro tipo de funcionamiento, ¿verdad? Que no está ni bien ni mal, pero que es necesario y nos exige adaptación. Hay que estar dispuesto a aceptar cierto grado de incomodidad y de frustración. A veces hay concepciones hedónicas que suponen que uno siempre debe estar bien, y la verdad es que uno no siempre debe estar bien, porque en la vida hay momentos y momentos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces hay que estar dispuesto a aceptar cierto margen, por supuesto que tratar de mejorarlo, de resolver las situaciones que lo generan, pero en definitiva no existe algo así como la felicidad completa y permanente. Y con respecto a las relaciones interpersonales, que son fuente muchas veces de estrés y de dificultades, hay que tratar de cultivar tolerancia, ¿verdad? Ese es todo otro tema en el cual no vamos a entrar, pero por ejemplo, o como ejemplo, aquí mencionamos que es conveniente hablar de lo que la gente hace o no hace, más que de lo que la gente es, porque ponerle una etiqueta nos lleva muchas veces a conflictos de distinto tipo. Bien, yo les agradezco mucho la atención, y allí tienen además la dirección web donde pueden encontrar material, si es que les interesa, como se pueden descargar directamente. Y por supuesto que quedo a disposición de ustedes para ampliar, si está dentro de mis posibilidades, algunos de estos conceptos, o de escuchar vuestros comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente la exposición, Muchas gracias. muy clara. Pero de acá, evidentemente, que surgen preguntas de varios tipos. Se puede hablar, no sé si usted lo encaró desde ese punto de vista, pero que la depresión puede llegar a ser un problema cultural. O sea, en distintas culturas hay distintos tipos de... ¿O no? Sí, las culturas tienen distintas características que en algunos casos pueden hacer más probable el desarrollo de cuadros depresivos. Yo no conozco estudios comparativos que permitan afirmarlo con total certeza, pero sin duda que hay culturas, sociedades, donde, bueno, y a veces incluso subculturas dentro de las culturas, ¿verdad? Subgrupos sociales que pueden ser más proclives o menos proclives a los cuadros depresivos. Es así. De todas maneras, siempre el enfoque y el tratamiento sigue siendo individual. Perfecto. Estaba pensando en sociedades como, por ejemplo, Oriente Medio o la propia China, en la cual el sistema cerrado o la imposición de determinadas leyes puede llegar a influir en la depresión de la ciudadanía, del pueblo, ¿no? En la medida en que los sujetos, por eso decía que tenemos que ir a lo individual, que los sujetos lo vivan como impotencia o como desesperanza, sí puede ser un factor que lo genere. Pero también son sociedades que a veces han vivido toda la vida con ese tipo de
de sistemas, y entonces de repente no lo viven como lo viviríamos nosotros. A veces Exacto. uno tiende a proyectarse y no necesariamente cada persona en nuestras sociedades lo vive de ese modo. Exacto. ¿Alguna pregunta? Norma, te veo dudando. No dudo nada. Lo que pasa es que me estoy acordando de múltiples años, de muchos años atrás, cuando en una época, cuando recién recibida, un día me fui de acá, de Maldonado a Montevideo, porque daban una charla la Sociedad de Psiquiatría de Uruguay, o la Facultad, o la Cátedra de Psiquiatría, no recuerdo, sobre cómo diagnosticar rápidamente, o por lo menos tener las bases, las herramientas para diagnosticar un paciente depresivo. Porque, ¿qué pasa? Habitualmente al paciente le cuesta mucho más consultar al psiquiatra o ir a un psicólogo, sobre todo hace años, ¿no? Yo estoy hablando de hace años, ahora tal vez es un poco más aceptado, digo, a medida que pasó el tiempo. Entonces, durante todo este tiempo, uno trató de usar las herramientas, ¿no? Y en determinado momento se fueron adquiriendo habilidades o preguntas que uno le hacía al paciente, como por ejemplo, cuando usted se despierta, le parece que el mundo es un peso y que no va a poder con su día a día. Tantas cosas a lo largo de los años, y una cosa de las que me tocó vivir es la gran angustia que da cuando un compañero de trabajo se suicida. En el ambiente laboral, los remordimientos que le vienen a la mayor parte del equipo de trabajo, cuando es un grupo de trabajo estable, digamos, que se ven todos los días, que conversan, que se conocen mucho, es una sensación espantosa de indefensión, es decir, pero ¿y cómo no me pude dar cuenta? Otra cosa que me viene a la mente es de algún congreso, taller de psiconeuro, que he ido unos cuantos, cuando se mostraban unos estudios hechos con tomografías cerebrales al respecto del efecto de los antidepresivos y al efecto de la psicoterapia, y cómo ambos lograban que una reducción de la zona del hipocampo, si no me equivoco, que era la que daba la depresión, que estaba comprobado, ¿no? Sí, ¿Doctor? Sí. es así exactamente. Sí. Tanto la medicación como la psicoterapia producen cambios terapéuticos cerebrales, y por eso es que son herramientas complementarias. Exacto, y eso era lo que se decía exactamente, que eran herramientas complementarias, que bueno, que siempre además tiene que estar presente el tema del apoyo familiar y de la alerta del médico. Y otra cosa que siempre se hizo fue, los psiquiatras por supuesto que no siempre estaban dispuestos a ver a todo paciente que tenía ideas depresivas. Entonces una pregunta que siempre se instalaba en los consultorios es, ¿usted hizo proyectos realmente? Claro, y eso era como un motivo cierto para que el psiquiatra aceptara ver ese paciente a la brevedad posible, digamos, para protegerlo de sí mismo. Sí, vienen muchas cosas a la mente, no era duda. Es preciosa la charla, muchísimas gracias, y sí, confirma muchas cosas vividas. Yo quisiera hacer una pregunta. Por Pilar, tu palabra. Gracias, Pilar. Una duda que me surgió con la presentación, muy buena, muy interesante realmente. Dejando de lado el tema ahora del COVID, ¿verdad? Que nos ha traído muchas incertidumbres, como usted presentó ahí muy bien, y seguramente nos seguirá trayendo, ¿verdad? Porque nos tenemos que preguntar una cantidad de cosas para las cuales no tenemos respuestas, que vamos ahí como tratando de escapear ese temporal. Pero previo al tema del COVID, de todos modos, la depresión había venido aumentando, tengo entendido, no sé si estoy equivocada, en una forma, diríamos, haciéndose bastante más prevalente, parecería. No sé si realmente era así o que se detectaba más, eso no lo sé. Pero en el caso de que fuera así, de que hubiera venido aumentando, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de mayor peso que fueron provocando esos cambios a nivel cerebral, ¿verdad? O sea, ¿qué son las enfermedades crónicas, los efectos ambientales? O sea, ¿qué se identificó como en otras enfermedades
que tenga mayor peso para producir todos esos cambios a nivel cerebral, ¿no? Claro. Yo puedo un poco decir mi impresión, no quiere decir que no haya otras. Sobre el final de la presentación yo decía que en estos últimos tiempos, y efectivamente, como tú decías, va más allá del COVID, porque es de antes, ha habido una serie de factores culturales que nos han hecho más proclives a los cuadros depresivos. Los cambios son mucho más vertiginosos que antes, nos exigen mucha más adaptación. Por ejemplo, los cambios tecnológicos, por decir algunos, pero también los cambios en las estructuras familiares, los cambios en la vida laboral, factores que antes nos brindaban seguridad, como antes el empleo. Era muy común que la persona trabajara toda su vida en el mismo lugar. Hoy en día no es tan así, porque trabaja una multinacional que mañana se va del país y entonces resulta que queda sin trabajo. El sistema financiero, siempre ha habido crisis financieras, pero en los últimos tiempos hemos atravesado varias, como la crisis inmobiliaria, por ejemplo, que hacen que también sea más insegura la vida de alguna manera. ¿No? El incremento también en la violencia, en muchos aspectos, también en el consumo de drogas psicoactivas. Es decir, estamos atravesando en los últimos años una etapa donde nuestra capacidad, las presiones que soportamos son mayores, los factores que nos brinda seguridad son menos, y los cambios nos exigen adaptarnos más. Esto no necesariamente genera cuadros depresivos, pero cuando impactan sobre personas predispuestas, un poco por lo que decíamos en la presentación, ya sea porque tienen actitudes o formas de pensar que los llevan a caer en depresión, o porque tienen una predisposición genética, bueno, ahí se combinan, se juntan varios factores, y entonces probablemente sea más fácil caer en este tipo de cuadros. Yo creo que son estos cambios culturales los principales responsables del probable incremento, porque como tú decís, a veces es difícil saber si es que lo diagnosticamos más, o que la gente consulta más que antes de repente, y no necesariamente que la incidencia sea mayor. Yo creo que sí, que hay una incidencia mayor, creo que se consulta más que antes, creo que si bien todavía hay preconceptos, lo decía tú, Norma, antes, acerca de la consulta psiquiátrica, ya no es tan así, ya no es un tabú. Yo siempre digo que, por ejemplo, en mi propia consulta, si ustedes ven a las personas que consultan, son personas que tienen problemas familiares, de pareja, laborales, económicos, más o menos como tenemos todos, no es la imagen del paciente psiquiátrico, también los hay, pero eso se genera, están internados, pero en la consulta ambulatoria la gente consulta por dificultades personales que todos. Entonces también eso ha hecho que las consultas sean mayores, y todo eso se conjunta para que aún antes del COVID, coincido, ya estemos en una situación de mayor vulnerabilidad o fragilidad. Perfecto. Doctor, ¿puede haber alguna relación? Eugenio, un minutito. ¿Puede haber alguna relación entre la depresión y la religión? O sea, entre ateos, agnósticos o religiosos, ¿hay una diferencia en ese tipo de cantidad o calidad de depresión? ¿Ayuda en algo la religión? Yo no conozco estudios que muestren que la incidencia de depresión es mayor en alguna de esas poblaciones. No los conozco. Personalmente creo que no. Porque incluso las religiones más fundamentalistas, digamos, que son rechazadas por quienes no tienen esa actitud fundamentalista, pero para el que las vive, le dan un continente y una estructura que no necesariamente los deprime. Los que se deprimen son los que miran de afuera a esas poblaciones. Pero digo, yo no conozco, por lo menos yo no conozco, que no haya estudios que muestren que alguna población religiosa o atea o agnóstica pueda ser más proclive a la depresión que otra. No, confieso que no tengo el dato. Okay. Eugenio, muchas gracias. Eugenio. Bueno, primero muchas gracias por la exposición, excelente, muy buena. Nos dio un panorama muy
muy ajustado del problema. No cabe duda que la depresión es una patología y como tal debe ser tratada. Yo puedo mencionar que cuando pasé por la clínica psiquiátrica en la carrera, de depresión no me hablaron. Me hablaron de patologías importantes de la psiquiatría, como decía usted, las que se internan, las que son complejas de tratamiento y difíciles, pero de depresión no. Es más, en esa época, el cuerpo médico consideraba a la depresión como una tristeza y es más, un paciente molesto. O sea, no había conocimiento suficiente para entender que era una patología verdaderamente y que debía ser tratada. Calculo que a esta altura del partido las cosas han cambiado y ese tal vez sea uno de los motivos por los cuales hay más depresión, porque se las diagnostica mejor y se las conoce mejor. Sí. Pero en la historia que yo la viví, este tema no existía y los colegas que atendían pacientes, cuando aparecía alguien con síntomas parecidos a los de la depresión, era una molestia y era un paciente culpable. O sea, no era un paciente a tratar, era un paciente que le responsabilizaban del tema, porque decía, este es un loco, y los locos no son para mí. Creo que ese es un cambio que ha habido, Totalmente. en donde seguramente la psiquiatría ha insistido bastante para modificar esta situación. De hecho, es un problema serio que debe ser atendido y debe ser tratado y conducido, porque representa una dificultad enorme para los pacientes que la sufren. Espero que la situación actual en psiquiatría se haya modificado y que en la carrera, digo, ¿no? Para la gente que empieza o que tiene que manejarse con este tema. Y bueno, el otro tema que estaba vinculado a lo que podían hacer en la carrera, la cátedra de psiquiatría, era el manejo de la relación médico-paciente, que es una relación compleja, y que en mi carrera no recibí nunca ninguna información para el manejo adecuado del tema. Uno lo tiene que hacer a los golpes y a lo que va ensayando. Espero que a esta altura sea distinto. Y te agradezco enormemente, fue muy buena su exposición. Bueno, muchas gracias por sus palabras y coincido con el diagnóstico. Lo que se decía, yo me acuerdo que yo hacía guardias cuando era leuco, ¿no? En el Maciel. Y claro, el paciente psiquiátrico era el que no tenía nada. Claro. Porque como no tenía una patología somática identificada, entonces usted no tiene nada, está embromando, como tú decías, le está molestando. Y después se pasó una etapa en la cual ya se empezó a conceder cierta vigencia al trastorno psiquiátrico, pero el diagnóstico era por descarte. O sea, si no encontramos nada, bueno, entonces debe tener un problema emocional. Cuando en realidad el diagnóstico de los desórdenes psiquiátricos también, por supuesto que hay que descartar toda patología médica no psiquiátrica, pero también se hace un diagnóstico positivo, ¿verdad? Y lo otro que es importante destacar es que cuadros como la depresión que hoy veíamos agravan patologías médicas no psiquiátricas, ¿verdad? Y comprometen la evolución del paciente, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares, con otro tipo de enfermedades, las llamadas psicosomáticas. Entonces, el hacer una distinción tan marcada me parece que no es necesario. Pero como historia de la medicina me parece que estas anécdotas son reales. Perdón, no sé quién había pedido. Perdón, Inés hace rato que pide. ¿Sí? Bueno, doctor, muchas gracias por la información, bastante clara, pero mi pregunta es con respecto a la depresión. Si es posible que el bombardeo que nosotros recibimos de los medios, si no influye en la depresión, porque uno quiere estar informado, pero no de esa forma, porque nosotros a la hora que queríamos informarnos del mundo y de lo que pasa en nuestro país, eran vacunas y eran los problemas de la pandemia,
y bueno, recibimos durante meses eso, y pienso, ¿no será perjudicial eso también para la depresión? Sí, yo creo que hay una sobreinformación. Es decir, en una situación como la actual de pandemia, las actitudes van desde aquellos obsesionados con obtener más y más información, hasta las personas que dicen, yo no me quiero enterar de nada. Tal vez el camino del medio sea, como siempre, es difícil de transitar, ¿verdad? El de obtener alguna información que es necesaria, pero no obsesionarse y no dejarse bombardear por tanta y tanta información, porque en definitiva uno puede filtrar lo que ve. Los informativos son larguísimos. Yo no sé si antes eran tan largos, creo que no eran tan extensos como ahora. Entonces, y la mayoría de las noticias son deprimentes, valga la redundancia. Entonces, a veces hay que estar informado, sí, es necesario, es responsable estarlo, pero no hay que obsesionarse y hay que filtrar un poco la información, porque si no uno termina apabullado por este tipo de mensajes, es verdad. Orieta. Está silenciada ahorita. Tenía que activar el audio. Ahora sí. ¿Sí? Muy buena la charla, muchas gracias. Y muy clara para explicarle también a los pacientes cosas. Dos cosas. Una, yo iba todos los jueves a Rocha a atender, ahora dejé de ir a Rocha. Y cuando iba a ver a algún paciente de la guardia, me llamaba la atención que siempre había alguien que o tenía un intento de suicidio o lo había logrado. ¿tá? Y a mí me llamaba poderosamente la atención. Y las enfermeras una vez me dijeron, otra vez la médica turista, dice, cada vez que viene algún médico que no es de Rocha, se asusta de la cantidad de intentos de autoeliminación o de los que realmente se eliminan. Para mí no era de médica turista, era que no podía haber un suicidio todos los jueves. Sí. O un intento. Me parecía horrible. Y en Rocha es realmente llamativo el número de que lo logra, sí. ¿no? y que se quiere suicidar. Eso como un comentario de que hay zonas donde es peor, se ve. Y el otro comentario es, me llama la atención que esto no es por una depresión crónica, no sé lo que es, los que hacen femicidios, que matan a la mujer y después se quieren matar ellos, o a veces matan también a los hijos, lamentablemente, después se matan ellos o se intentan matar. ¿Está relacionado con depresión o es simplemente suicidio? No sé, ¿cómo funciona eso? Puede estarlo o no. Es decir, ya desde hace mucho tiempo se describe el llamado homicidio piadoso, que es una persona muy deprimida, con una depresión muy severa, que no solamente decide quitarse la vida, sino que además decide quitarle la vida a seres queridos para que no sigan sufriendo en esta vida insoportable, desde su punto de vista, lo estoy diciendo naturalmente. Eso no es un caso, no es una situación muy frecuente, pero se describe y ha habido casos. En otros casos no pasa por la depresión, sino que pasa, bueno, porque una vez consumado el homicidio, la persona decide terminar con su propia vida para no hacer frente tampoco a las consecuencias de aquello que ha hecho. También puede ser otras. Y después están todas las situaciones intermedias que hay que verlas caso por caso. Bien. Norma. Sí, un comentario al respecto de lo que decía Eugenio, que por ejemplo en la Facultad de Medicina CLAE específicamente está incluido en la relación médico-paciente en estos momentos desde hace unos cuantos años de que se creó. Y por otro lado, con respecto a lo que habías dicho tú, Jorge, con lo que tiene que ver con las religiones, evidentemente que le dan un proyecto de vida a mucha gente, una motivación para vivir. Y justo estaba leyendo un libro muy interesante de una antropóloga norteamericana, Tania Luhrmann,
que escribió más de un libro, creo que Los dos cerebros es uno, y este que estoy leyendo es Cuando Dios responde, al respecto de un montón de iglesias evangelistas que hay, por supuesto, en Estados Unidos y que hay por todo el mundo. Es como que la persona se siente tan identificada dentro de lo que la religión le da y la forma de orar que ellos tienen les da, que ese apoyo permanente que tiene de ese ser superior, al revés, creo que los apoyaría en ese caso, una convicción fuerte religiosa. Sí, a eso iba justo. O sea, la importancia de la religión. ¿Graciela? Muchas gracias, Alberto, muy interesante. He escuchado a muchos doctores que tenemos en el grupo, y sí, entonces he ido, pero no por el tema de la depresión en sí, sino por el tema del suicidio, que era lo que estábamos también tratando al mismo tiempo. Y sí, como decía Norma, sí hay estudios sociológicos que se han hecho con respecto a algunas condiciones y la cantidad de suicidios. Y es cierto, los ateos se suicidan más que los protestantes y los protestantes más que los católicos. Los hombres se suicidan más que las mujeres. Los de clase baja y clase alta se suicidan más que los de clase media. Los que tienen un trabajo se suicidan menos que los que están desocupados o que viven de pensiones. Es decir, incluso hay como una tipología del suicida típico que sería hombre, adulto mayor, que vive del servicio social y que no tiene un núcleo familiar que lo contenga. O sea, eso no desde el punto de vista de la depresión, sino desde el punto de vista de las posibilidades del suicidio. Y como decía también Emilio Durkheim, que es un sociólogo francés que seguramente muchos lo conocen, un trabajo con respecto a tratar de explicar que los hechos que parecen hechos individuales en el fondo son siempre hechos sociales, y para demostrar eso utilizó justamente el suicidio, que parece algo tan personal, tan individual, y que él intenta demostrar que por el contrario el suicidio es algo social. Y él clasificó a los suicidios en tres, que son los suicidios altruistas, los suicidios egoístas y los anómicos. Y creo que los que más hemos tratado aquí hoy son los anómicos, es decir, Durkheim lo que explicaba es que el ser humano tiene un marco normativo y de valores que lo contiene, y como decía el doctor, roles específicos que sabe cómo desempeñar, pero que la sociedad a veces se vuelve tan dinámica, tan heterogénea y tan cambiante, que ese sistema normativo y de valores que el individuo tiene ya no le es útil. Entonces necesita rápidamente conseguir otro sistema normativo en el que encauzarse. Pero mientras no puede usar el sistema anterior y no ha logrado el nuevo, ahí está en una situación anómica, en una especie de vacío normativo y de valores que en última instancia lo puede llevar al suicidio. Y bueno, los otros dos, el egoísta y el altruista, me parece que escapan un poco a lo que estamos charlando hoy, pero bueno, quería dar otro enfoque que fuera un poquito diferente al de los doctores. Al estrictamente médico, sí, perfecto. Sí, muy bueno tu aporte. Eduardo. Muy valioso. Algunas de las cosas las habíamos mencionado, como que el suicidio es más frecuente en los hombres, si bien los intentos son más frecuentes en las mujeres. Sí. Es un tema de lo que usan. No, sí, de artistas. De que los métodos que usan son más contundentes, ¿verdad? Y también la falta de... habíamos dicho que era más frecuente también en solteros y viudos, las personas que viven solas, sí, aisladas, porque aparentemente el contacto humano, el apoyo, es un factor que disminuye el riesgo. Pero es muy interesante tus aportes a propósito de los factores religiosos. Tiene sentido. Tiene sentido pensar que las personas que tienen todas las respuestas, porque han asumido, han aceptado, dentro de cualquier religión, no estoy hablando de ninguna particular, pero que asumen y que tienen respuestas y que disminuyen la incertidumbre y hasta les da una sensación de control sobre sus vidas mayor, el creyente, bueno, tengan un respaldo mayor de que puede tener si se quiere el ateo, que carece de ese respaldo. De manera que parece, no sabía que había estudios que efectivamente confirmaban estadísticamente eso, pero bueno, pero me parece muy interesante. Perdón, no sé quién quería hablar. Eduardo. No, quería hacer una pregunta al doctor. Antes que nada, agradecerle la exposición, fue muy clara, muy didáctica.
Sería interesante saber también la experiencia que tiene el doctor con respecto a la incidencia de este síndrome depresivo con respecto a los grupos etarios. Por ejemplo, en las edades más vulnerables, por ejemplo, en la adolescencia y, por ejemplo, en la edad nuestra, la mayoría de nosotros acá, que es la tercera edad o los adultos mayores. Esa sería mi pregunta. Sí, yo en realidad soy psiquiatra de adultos, no veo niños y adolescentes, pero sí me consta y creo que mostrábamos que había un incremento del suicidio adolescente. Hay que confirmarlo, ¿no? Son datos preliminares de un año, donde, bueno, la adolescencia por definición es una etapa conflictiva, que es muy movilizante, que requiere de muchos cambios en todos los sentidos y que requiere una gran adaptación, y entonces la estructura de personalidad, debe ser muy resiliente. Y sí estoy acostumbrado a ver pacientes de edad madura y mayores, donde efectivamente el cuadro depresivo, en mi percepción, es muy frecuente. No necesariamente, y hay que aclararlo porque hemos hablado mucho de intentos de autoeliminación y de suicidio, no es que sean tan frecuentes los suicidios que cada uno de nosotros vemos. De últimas hay 700 y pico al año en todo el país. Pero sí la depresión, que sin llegar al intento de autoeliminación, la depresión moderada, si ustedes quieren, esa sí es enormemente frecuente, igual debe tratarse, aunque no haya riesgo suicida, y genera muchísimo sufrimiento, que genera un costo importante familiar, laboral, personal. Esa es muy común, sobre todo en estos momentos de crisis económica, financiera, laboral, para muchas personas, ¿verdad?, que han visto peligrar sus fuentes de ingreso y demás, o que ven, y lo veo casi con tanta frecuencia, ruptura de sus relaciones familiares, ¿verdad? Todo ello genera cuadros depresivos. Repito, no siempre cuadros que conducen al intento de autoeliminación, pero que de todas maneras entrañan un enorme sufrimiento y que deben ser tratados. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Eugenio. Un comentario. El departamento que durante mucho tiempo, no sé si lo sigue siendo, tenía el índice más alto de suicidios es Rocha, justamente. Lo mencionaron, sí. No sé las causas, pero se despegaba del resto de los departamentos en forma significativa. Y otro comentario es, algunas medicaciones mal manejadas pueden incidir en la idea de suicidio también. Que eso es un cuidado a tener en el uso de las diferentes medicaciones, ¿verdad? Sí, no conozco el caso de Rocha en detalle, pero hay un efecto contagio sí, en los intentos de autoeliminación. Sí. A veces, lamentablemente, se pone de moda, ¿no? Hemos tenido varios casos de futbolistas, por ejemplo, en los últimos tiempos. Entonces, el efecto contagio existe, hay factores culturales y culturas donde es más común, y capaz que algo de eso pasa en Rocha, yo no tengo datos precisos. Pero ese efecto contagio sí. Lo que no debe hacerse nunca es evitar preguntar por el riesgo de autoeliminación pensando que eso pueda desencadenarlo, ¿no? Eso sí hay que preguntar. Difícilmente, si alguien no ha pensado en suicidarse, lo piense porque se lo pregunta. Entonces, el técnico debe indagar en esto necesariamente. Eso es tal como tú decías. Y hablabas de las medicaciones, perdón, que mal manejadas pueden desencadenar. Se ha hablado mucho de ¿qué pasa? Los antidepresivos demoran 2 a 3 o 4 semanas en hacer efecto, y en una primera instancia a veces pueden desinhibir al sujeto que estaba frenado antes de actuar sobre su estado de ánimo. Ahí se dice que puede haber más riesgos de autoeliminación, pero solamente en esa. Por eso es que yo decía que a veces hay que internar a personas con alto riesgo suicida hasta que la medicación no haga el efecto completo y uno pueda estar seguro. De todas maneras, con mucho el uso de medicamentos antidepresivos, como tú decís, bien usados y con las precauciones del caso,
disminuye muchísimo el riesgo de suicida que el no tratar a los pacientes. A veces uno tiene que entre comillas, discutir con los pacientes porque se resisten a medicarse por prejuicios con respecto a la medicación, cuando uno sabe que la necesitan y que seguramente van a estar mejor. A ver, todo medicamento tiene efectos secundarios, hay que tener una cantidad de precauciones, ni que hablar. Pero yo le digo a veces en broma a los pacientes que con los antidepresivos tengo dos problemas. Primero tengo que convencer al paciente que los tome, porque no quieren, y después que los toman y pasaron ya varios meses, y lo quiero empezar a discontinuar, me dicen, no, pero doctor, pero si estoy tan bien así, ¿para qué me lo vas a actuar? Tengo que convencer de que lo deje. Entonces, es curioso, pero bueno, pero es parte de la tarea. Bueno, incluso hay patologías orgánicas que cuando se incluyen los antidepresivos mejoran en su evolución. Claro, claro. Sin duda. De manera que son más que necesarios, sobre todo los últimos que han aparecido que tienen menos interacciones medicamentosas. Exactamente, exactamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer alguna otra intervención? Yo quisiera decir, perdón. Sí, doctor Pupo. Sí, sí. Yo quisiera decir que me parece excelente lo que dijo el doctor Chertok en todos sus aspectos, y las intervenciones, también la suya, Calicó, muy buena. Volviendo al tema médico, me parece que los médicos de la atención primaria tienen una importancia muy buena, si la concretaran, que es la buena derivación o el comienzo del tratamiento de los pacientes con depresión. Que eso es importante porque no es solamente la derivación al especialista, sino el comienzo del tratamiento o el comienzo de diagnosticar a ese paciente correctamente. Eso me parece importante. Y después algo que se dijo también aquí, que es muy importante, creo, la rapidez que lleva esta vida actual. Que nosotros mismos en este último año nos hemos dado cuenta o nos hemos tenido que reinventar, como se dice la palabra ahora, en cuanto a charlar en este chat, en este Zoom, cosa que antes era impensado. Y eso algunas personas lo pueden hacer, lo pueden llevar a cabo, y otras tantas no. Y eso es un motivo bastante nuevo y que lleva, creo yo, a deprimirse o a entristecerse o a no estar en contacto con las personas que normalmente estábamos en contacto. Básicamente eso. Pero fundamentalmente el tema de los médicos, sí, como primera instancia. Que comparto, y además destacar el importante papel del médico de cabecera, que aunque no sea psiquiatra, pero es el médico de confianza del paciente. Entonces, si el médico de cabecera hace, como tú decías, un adecuado diagnóstico, una derivación, y apoya la continuidad del tratamiento, eso tiene un efecto importantísimo. Muchas veces el especialista no tiene, en una primera instancia, esa ascendencia sobre el paciente, que está acostumbrado a otro tipo de vínculo. Entonces, el papel del médico, tanto en la atención primaria, el médico de cabecera también, a mí me parece fundamental. Como así también hablaba hace poco yo con colegas que están en grupos de cuidados paliativos, la necesidad de brindar un apoyo psiquiátrico a los propios colegas, que están sometidos a veces a muchísimas presiones, y más hoy en día con el tema del COVID, ¿verdad? Que a veces se descuida también, y los médicos nos deprimimos y nos estresamos también como cualquiera, y requerimos a veces de un apoyo, por eso también hay que tenerlo en cuenta. Y coincido también con la rapidez de los cambios y con la dificultad a veces para que unas personas
de manejar la tecnología, que a veces, yo por ejemplo, estoy trabajando mucho por videollamada, no solamente, pero en buena medida, y a veces uno se encuentra con personas que hay que ayudarlas, hay que apoyarlas, les mando instructivos a veces escritos sobre cómo conectarse y demás, porque si no, no tienen acceso, no solamente en mi caso, también en las propias sociedades de asistencia médica, muchas veces las consultas son virtuales y tienen que manejar, aunque sea mínimamente, estos aspectos tecnológicos, y son otros factores de estrés que enfrentamos permanentemente. Gracias también por su aporte. Gracias. Bien, Héctor, ¿querías decir algo? Sí, doctor, todo lo que usted dijo referido a la propensión al suicidio está basado en cuestiones estrictamente médicas, pero también usted se refirió al sistema social. Yo médico no soy, lo que sí yo veo que el sistema en el que vivimos, o sea, la modernidad líquida, le impone al individuo de que tiene que ser exitoso. Es decir, le impone el éxito por el éxito mismo. Por eso se suele hablar de exitismo. Y el nivel de exigencia es muy elevado. Entonces, cuando el individuo no logra tener suficiente resistencia para el fracaso, tiene una propensión a considerarse de que realmente ha fracasado y por lo tanto no puede seguir siendo un buscador de prestigio ni un trepador de la pirámide. Entonces, eso incide muchísimo, sobre todo en los jóvenes, que le imponen una especie de PERT, es decir, cuánto tiempo tenés que estudiar y hasta dónde tenés que llegar. Y esa imposición que, digamos, el sistema le impone a la manada es una imposición peligrosa y falsa. Porque está demostrado que tanto el éxito como el fracaso son dos grandes impostores. Era mi pequeña idea nomás. Una pequeña cosita, perdón, Héctor, yo le sumaría a eso, que te hacen responsable, la sociedad te hace responsable que el fracaso es tuyo, cuando en realidad no es solamente tuyo, porque todo el resto de la sociedad va a influir en tu éxito o en tu fracaso. Ya, sí, tal cual. Y bueno, no solamente es referido a determinado tipo de sociedades occidentales. El nivel de exigencia, tanto en China como en Japón, es elevadísimo. Y para poder ingresar a una universidad en China, el nivel de exigencia es brutal y hay algunos estudiantes que ya llevan varios años tratando de ingresar a la universidad y lógicamente no todos pueden entrar porque el sistema es súper selectivo. Pero en el caso de Occidente, no es que sea absolutamente opuesto. Desde el observatorio social lo que se ve es eso, un éxito por el éxito mismo, ¿no? Pobre el que fracasa, como que directamente es descartable. Exacto, sí. Desde el punto de vista social también es muy importante, muy cultural. Bien, Walter. No, quería decir que estaba muy bien lo que dijo Eugenio. Está perfecto. Sí, por supuesto. Pero también lo que dijo el doctor, que había que adaptarse un poco al fracaso o a dejar un poco de lado eso que nos impone. Y de ahí muchas veces surgen las conductas desviadas, es decir, aquellos que no pueden conseguir el éxito por los medios supuestamente válidos socialmente, claro, buscan caminos alternativos que no son deseados por el resto de la sociedad. Bueno, pero capaz que ahí, que esto es un punto ya un poco filosófico, habría que definir primero qué es éxito y qué es fracaso.
Porque a lo mejor lo que es éxito para los que lo vemos de afuera no es un éxito para el pobre, la pobre persona que está sometida a tratar de conseguir algo que para él no es un éxito. A lo mejor quisiera estar de otra manera, ¿verdad? Entonces Claro, primero habría que definir si el éxito o el fracaso es individual o es algo colectivo como lo tratamos nosotros, ¿no? Me parece, no sé. Creo que esa es la base de la... no sé. Sí. Ahí va. Sí, se trata de cultivar una visión personal y no comprar necesariamente todos los estándares culturales, salvo en algunos casos en que, por ejemplo, como mencionaba Héctor, son competitivas los ingresos a las universidades. Bueno, allí es necesario competir porque si quiero, bueno, hacer una carrera universitaria en muchos países es difícil. Eso es así por aspectos objetivos. Pero digo, en cuanto a los valores que se transmiten muchas veces culturalmente, por ejemplo, el exitismo, la culpa por no acceder a puestos de gran jerarquía y demás, uno debería, y a veces eso es parte de la terapia, debería cultivar un punto de vista personal y no comprar necesariamente todos estos valores empaquetados que en nuestra cultura actual a veces nos venden, y sobre todo nos venden a veces a través de las redes sociales también. Entonces, el desafío que enfrentamos es desarrollar nuestra propia escala de valores, tomando aquello que nos parece útil, pero no sometiéndonos necesariamente a criterios, por muy aceptados que estos sean. Antes se decía que las multitudes tienen la inteligencia del menos inteligente y la exaltación del más exaltado. Bueno, a veces, hoy en día las multitudes no son tanto las multitudes como antes, pero son las multitudes virtuales en redes, y entonces a veces no necesariamente hay que perder el sueño por no tener tantos seguidores ni tantos me gusta, sino desarrollar un criterio personal de qué es lo que realmente quiero y adaptarme a ello personalmente. Muy bien, muy bien. Perfecto. Para terminar, muchos de los temas que tratamos siempre terminamos con que lo que falta es educación, educación, educación. En este tema en particular, a mí lo que me parece que es, o lo que falta, o una solución es hablar, hablar y hablar. O sea, la comunicación de estos temas es para mí lo más importante. Excelente, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto realmente, se me ha pasado rapidísimo el tiempo conversando con ustedes y bueno, seguramente nos veremos en alguna ocasión. Pero ojalá que sí. Ya que ha sido un gusto y agradezco la invitación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, nos vemos el viernes que viene. Hasta el viernes, que pasen bien. Hasta el viernes. Que pasen bien.